Vamos a ir ahora a Caracas, atención con esto, donde estaría la ex ministra de Ecuador, Ana María Duarte, que abandonó antes la Embajada de Argentina en Ecuador en días pasados, donde había ingresado voluntariamente en 2020. La exfuncionaria había sido sentenciada a 8 años de prisión por corrupción. Hay que recordar que Duarte se presentó en la misión argentina en Caracas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y esto abrió, por supuesto, una polémica muy grande. Vamos a conversar ya mismo con Oscar Laborde, que es el embajador de Argentina en Venezuela y tiene la amabilidad de atendernos. Oscar, muchísimas gracias por este tiempo. Nacho Girón por aquí para la pantalla de CNN en Español. Por supuesto que hay que darle el contexto de una escalada diplomática que ya viene hace tiempo entre Ecuador y Argentina, marcada por una serie de cruces, de cartas, de episodios que ya podemos remontarlo al año 2020 después de una sentencia por corrupción contra varios funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Qué podemos contar sobre el caso María de Los Ángeles Duarte? Antes que nada, bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Nacho, y muchas gracias por la invitación. Yo le puedo dar lo que yo conozco del tema, que es la presencia de la señora Duarte aquí en Caracas hace unos 10 días. Lo sucedido allí que Argentina le concedió como huésped humanitaria en agosto del 2020. Hubo varias conversaciones, en realidad no sé si hubo escalada porque el presidente Fernández concurrió a la asunción del presidente Lasso. El presidente Lasso estuvo en marzo del año pasado en Buenos Aires y durante todo ese tiempo se conversó de la situación de la ex ministra Duarte, que estaba finalmente hospedada allí en la residencia. Ella decidió salir de la residencia. Lo que yo le puedo decir que el lunes recibió un llamado, el lunes anterior, hace unos días, diciéndome que estaba en Caracas. La recibí en la embajada, pude dar testimonio que estaba en Caracas. Eso es la certeza que yo le puedo dar, que estaba en Caracas cuando ella concurrió a la embajada. Y en este sentido, está hablando obviamente a propósito, ¿no? Quiero marcarlo, en pasado. Porque hoy María de Los Ángeles Duarte, ¿dónde está? Y yo no puedo decirle. Yo la relación que tengo con ella es la que le relato. Ella fue a la embajada porque me llamó por teléfono. Yo tenía que verificar efectivamente si ese llamado correspondía con la posición de ella. Entonces le pedí que viera a la embajada, la atendí con 2 personas del consulado. Efectivamente era ella, mostró su documento y eso fue toda la relación que tuve con ella. Así que yo no sé, en este momento no podría decirle dónde está. No, le hacía a Oscar la pregunta a propósito para certificar, primero, por las dudas, porque siempre es mejor preguntarlo directamente con las fuentes involucradas, si había permanecido allí o si les había dicho a dónde iba, y por otro lado, la consulta de fondo, que es por qué la recibieron. Se habrá enterado de toda la polémica que se armó sobre este tema en Argentina y en Ecuador también. Sí, la polémica se armó, Nacho, por la incapacidad que tuvo el gobierno ecuatoriano de explicar lo sucedido. ¿No? La polémica, si la recibió yo, la polémica tiene que estar en explicarle cómo salió por migraciones, cómo transitó la ciudad de Quito. Venezuela no es un país limítrofe con Ecuador. Entonces, esa polémica que usted dice es impostada. Si una persona que estuvo asilada, a la cual Argentina le otorgó el asilo político, y me pide ver... ¿Qué polémica hay que yo la reciba en la embajada? Hablando 20 minutos con el personal consular. ¿Cuál es la polémica? Acá se trató de ocultar una incapacidad que tuvo el gobierno ecuatoriano, culpando al embajador Fuchs, separándolo, después pidiéndole que se retire, declarándolo persona no grata, y bueno, y diciéndome que yo había participado de alguna manera, pero traer el apuro de desligarse en la responsabilidad del canciller Holguín, que me adjudicaba que yo era presidente de un instituto que cobijaba en México ecuatorianos, y se equivocó de nombre. Yo le dije, bueno, si hace una acusación grave, por lo menos que busque en Wikipedia, en Google, quién soy yo, qué es lo que dirijo. Entonces acá el apuro y la polémica fue por no explicar lo elemental. La señora Duarte tiene todo el derecho de irse de la residencia cuando quisiera, porque ella es huésped, no es prisionera. Ahora, ¿cómo salió de la embajada? Perdón, Laborde, para que quede bien en claro, porque yo estoy tratando...
perdón, que lo interrumpa, pero estoy tratando también de que la gente quizás que está del otro lado mirando este programa logre entender, aún no siendo especialista en el tema. Duarte, ¿le pidió a usted asilo y en todo caso cómo es el proceso? Porque hasta acá, por lo que yo entiendo, si lo sigo bien, fue apenas una reunión de 20 minutos y después no queda bien en claro qué. No, entendió bien. Me pidió, estuve una reunión de 20 minutos y después nada. Eso, no me pidió ni asilo, ni me dijo que iba a ir a Argentina, ni me pidió ningún documento. Estuvo en la embajada, le agradeció al gobierno argentino haberla protegido durante 2 años y medio como huésped, y eso fue todo. Nos saludamos y ella se fue. Si volviera a contactarse con usted y le pidiera asilo como embajador de Argentina en Venezuela, ¿se lo daría? Pero eso es una suposición que yo no podría asegurarle, Nacho. Eso habría que ver si es que decide hacerlo, cómo me lo propone, yo consultar. Es una especulación demasiado grande como para que yo le pueda contestar. ¿Usted le preguntó a otros colegas, es decir, a embajadores de Argentina, en este caso, por ejemplo, Ecuador, si hubo algún tipo de ayuda para que saliera, si hay algún indicio que nos permita entender cuál fue el periplo de Duarte en todas estas últimas semanas? No, yo lo conversé con el embajador Fuchs. Él, por supuesto, no desconocía que salía, pero el periplo, yo le insisto en esto, Nacho, el periplo que hizo la doctora Duarte desde un lugar en la ciudad de Quito hasta Caracas, nosotros no se lo podemos explicar. Lo tendrá que explicar, digo yo, el gobierno ecuatoriano. Yo ni se lo pregunté, ni correspondía que se lo pregunte, y el gobierno argentino se entera porque el embajador Fuchs le dice que no está más en la residencia. Ella, insisto, ella es huésped, ella puede salir en cualquier momento. Bueno, uno se pregunta por qué las autoridades no hacen hincapié en tratar como había guardia de la policía del Estado ecuatoriano en la puerta, había un patrullero en la puerta, seguramente transitó Quito. ¿Qué pasó con migraciones? A mí me parece que las preguntas y el periplo, como usted dice, hay que averiguarlo más bien con los ecuatorianos. Bien, clarísimo. Y la última que le quiero hacer, en su condición de hombre dedicado a las relaciones internacionales, ¿cree que esto que sucedió y que sigue sucediendo de alguna manera y que une en una línea más o menos visible a la Argentina con Ecuador y también con Venezuela puede complicar las relaciones internacionales de los tres países? Yo espero que no, Nacho. Espero que no. A mí me parece apresurado la idea de declarar persona no grata al embajador Fuchs, porque si en América, con los conflictos que tenemos, cuando nos enojamos con un país o nos malquitamos con un país, echamos el embajador, eso va a hacer que en poco tiempo se genere una situación de falta de comunicación muy grande. Hay que apelar a eso en las últimas consecuencias. El presidente Fernández está haciendo un llamado, bueno, que se reflexione, que efectivamente, bueno, haya que explicar lo que haya que explicar, buscar las razones que haya que buscar, pero no acelerarse, no apresurarse en tomar medidas. Así que yo espero que no, que esto finalmente encuentre un carril de comunicación entre los gobiernos y que mantengamos las representaciones diplomáticas. Bien, nos quedamos con eso, también una definición importante en términos de diplomacia, de relaciones internacionales. Precisamente lo dice el embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, desde Caracas, ha tenido la amabilidad de hablar sobre este tema, insisto, que tanta controversia está generando. Muchísimas gracias, embajador. Que tengamos buenas tardes, Nacho. Gracias.